Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente entre ustedes para ver a cada uno de ustedes, saludar a cada uno de ustedes y decirle cómo están las cosas en el reino de los cielos. Decirle a cada uno de ustedes cómo va el programa divino en este tiempo en que vivimos. Hemos estado escuchando las palabras de nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín, hablándonos del reino más importante de todos los reinos, el reino de los cielos. Y es la palabra del reino de los cielos, la palabra más importante que un ser humano puede escuchar. Porque es la palabra del Creador de los cielos y de la tierra. Por eso Jesús dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. La palabra de Dios, el mensaje de Dios que corresponde al tiempo en que uno está viviendo. La voz de Dios en el fin del siglo es el mensaje, la voz que usted y yo necesitamos escuchar, recibir, leer, para así Dios realizar en usted y en mí lo que Él tiene programado. Necesitamos la voz de Dios en el fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La voz de Dios en el fin del siglo debe ser identificada, debe ser reconocida por cada uno de los hijos de Dios en este tiempo. La voz de Dios en el fin del siglo tiene que estar prometida en la Escritura, y la Escritura tiene que identificar esa voz. Tiene la Escritura que identificar lo que esa voz estaría hablando en este tiempo final, porque no puede ser otra cosa sino lo que ha sido prometido para el fin del siglo, porque todas las cosas por la palabra fueron hechas, y todas las cosas que Dios ha de hacer por la palabra, Él las hará. Todo lo que Dios ha prometido para usted, todas las bendiciones que ha prometido, usted las recibe cuando recibe la palabra de Dios para el tiempo en que vive. Cuando la persona ha recibido esa palabra, puede esperar tranquilamente lo que Dios ha prometido para cada escogido, y puede ver la forma en que va llevando a cabo la realización de esas promesas. Es necesario que nosotros podamos comprender, o que comprendamos cómo funciona la palabra.
usted encuentra a través de la escritura de la Biblia la historia y las promesas de la palabra. Usted puede ver la trayectoria y la obra que ha llevado a cabo la palabra, porque no es una palabra humana, sino que es la palabra de Dios, que ha venido de la séptima dimensión pasando por la sexta dimensión, la dimensión de la palabra de la teofanía, para luego manifestarse en esta dimensión, en esta tierra, y materializarse todo el pensamiento divino. Ahora, mirando la historia bíblica o la historia de la palabra, vemos una trayectoria muy hermosa. Tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Génesis es el comienzo y el Apocalipsis en donde se lleva a cabo y se realiza todo, y todo pasa a la eternidad. Encontramos que Dios ha estado llevando a cabo su obra por su palabra. Y encontramos, por ejemplo, en el tiempo del pueblo hebreo en la tierra de Israel, encontramos que cuando Dios fue a libertar al pueblo hebreo conforme a la promesa dada a Abraham, Dios descendió, llamó a un hombre, a Moisés, el cual vivió por unos 40 años allá en el reino del faraón, y era el candidato al trono del faraón como un heredero, porque había sido criado como uno de la familia real, aunque no era de esa familia real del reino egipcio, sino de la familia real del reino de Dios. Y Moisés tuvo una vida que para él fue difícil. Tuvo un cambio y fue a pastorear ovejas, pero cuando volvió el ciclo divino, Dios lo llamó 40 años después. Así es que ya tenía 80 años cuando Dios lo llamó allá en el monte Sinaí. Y le habló de la misión para la cual Dios lo había enviado a este planeta Tierra. Dios le habló de la misión divina que se llevaría a cabo en este planeta Tierra. Y Dios le dijo que Él colocaría su palabra en la boca de Moisés. Y Moisés hablaría todo lo que Dios le dijera que hablase en su nombre. Moisés estaba muy temeroso, pues Moisés no tenía palabra propia para hablarle al pueblo, y Moisés tenía dificultad hablando según él expresa a Dios.
Pero Dios no está limitado en y con las limitaciones físicas, con las limitaciones que un hombre pueda tener en algunos de los sentidos humanos. Porque la palabra de Dios es tan buena en uno que no sepa hablar bien, en uno que sea persona con dificultad en su habla, como en uno que pueda hablar correctamente. Porque no depende de la preparación académica que la persona pueda tener, sino de la palabra que viene de la dimensión divina y es colocada en la boca de ese hombre, el cual tiene las dos conciencias juntas para poder recibir de otra dimensión esa palabra en su boca y en su corazón y en su mente, y así poderle comunicar a los seres humanos el pensamiento divino. Y conforme a ese pensamiento, Dios estará llevando a cabo su obra. Porque como Él ha dicho, así Él hará. Ahora muchas personas dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios. En todos los tiempos, en todas las edades y dispensaciones, Dios ha estado hablándole al ser humano. Y lo ha hecho conforme a la historia bíblica a través de un hombre en el cual Él ha colocado su palabra. Por eso Dios le dijo a Moisés, profeta como tú, yo le levantaré al pueblo de en medio de él y pondré mi palabra en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablar en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. Porque la persona que no escucha la palabra de vida eterna, la palabra de Dios, para la edad o dispensación en que vive, no puede vivir eternamente. Porque rechazó la palabra de vida eterna, la cual le da derecho a vivir eternamente. Ahora en el tiempo de Moisés hemos visto que la palabra de Dios estaba en la boca de Moisés como Dios le dijo a Moisés. Y luego Dios le dijo, yo voy a levantar profeta de en medio del pueblo como tú. Y Dios siempre ha colocado su palabra en la boca de un profeta, pues ha enviado un espíritu teofánico o cuerpo teofánico, el espíritu teofánico de ese ángel mensajero o de ese profeta mensajero para cada edad o dispensación, el cual se hace manifiesto a través de esa persona, de ese profeta, porque ha sido enviado para manifestar esa palabra de la sexta dimensión en esta dimensión a través de carne humana. Y ese profeta mensajero ministra por ese espíritu teofánico. Con ese espíritu teofánico es que él capta y recibe esa palabra en otra dimensión
y luego la ministra a través de carne humana en esta dimensión a los seres humanos. Y eso es la palabra hecha carne en cada edad o dispensación, en el mensajero, para Dios comunicarse o comunicarle su palabra a los seres humanos. Esa es la diferencia entre un predicador corriente y un mensajero para una edad o para una dispensación. Por eso Dios dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 que el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel, ha enviado ese mensajero teofánico para dar testimonio de estas cosas, y lo tiene que hacer a través de su manifestación en carne humana, en la persona a la cual pertenece ese espíritu teofánico de la sexta dimensión. Es un ángel o espíritu administrador. Así es en cada edad y en cada dispensación. Espíritus administradores ministrándole la palabra, el mensaje de Dios desde la sexta dimensión a esta dimensión terrenal, a los seres humanos. Y esa es la única palabra que Dios respalda, porque es la única palabra que tiene que cumplirse en este planeta Tierra en la edad que corresponde. Y esa es la única palabra verdadera para esa edad o esa dispensación. Y es el mensaje que corresponde para ese tiempo con el cual son llamados todos los hijos de Dios que viven en ese tiempo. Y el que oyó del Padre viene cuando ese mensaje aparece en este planeta Tierra, porque el espíritu teofánico de cada uno de los hijos de Dios pertenece a la misma dimensión a la cual pertenece el espíritu ministrador enviado por Dios para esa edad o esa dispensación. En palabras más claras, son hermanos de la sexta dimensión manifestados en esta tierra. Por lo tanto, guía a la persona a la cual pertenece ese ángel o espíritu teofánico, ese ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen, siendo que cada uno tiene un ángel de Dios, un espíritu teofánico de Dios. Ese espíritu teofánico es enviado para guiar a la persona y que la persona pueda captar, recibir el mensaje que corresponde para ese tiempo. Es lo más importante que ese ángel de Dios que cada persona tiene. Eso es lo más importante que él hace y está llamado a hacer. Si ese ángel no hiciera eso, ese ángel o espíritu teofánico nunca tendría la oportunidad de un día estar manifestado en carne humana. Pero ya Dios lo predestinó todo, y usted tiene un ángel o cuerpo o espíritu teofánico de la sexta dimensión.
Y cuando se está ministrando la palabra de Dios, el Espíritu teofánico del que está ministrando esa palabra está operando a través de carne humana. Y luego el Espíritu teofánico de cada uno de los hijos de Dios está operando en cada uno de los hijos de Dios para poder ver, comprender ese mensaje, esa palabra, y así la persona ser alimentada espiritualmente por la palabra de vida eterna, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del ángel ministrador para la edad en que la persona está viviendo. Y así es como la palabra se va haciendo carne y la carne se va haciendo palabra. Y así es como la palabra se va manifestando en y para cada uno de los hijos de Dios. Cuando se está trayendo la palabra, los ángeles de Dios, los espíritus teofánicos de los escogidos, están trabajando en esa obra, en armonía con el ángel mensajero para cada edad o cada dispensación, que ministra a través del instrumento que tiene para ese tiempo. Así es que podemos ver que el ángel mensajero para cada edad es el espíritu teofánico manifestado en y a través de la persona a la cual pertenece ese ángel o espíritu teofánico. Por esa razón, a través de la escritura y de las profecías, aunque la persona no había nacido todavía, pudo ser vista en otros tiempos y en otras dimensiones, y aparecen ahí en la escritura. Así es que antes de escuchar aquí, habíamos escuchado en otra dimensión. Y el que oyó de Dios, dijo Jesús, viene a mí. Y el que es de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, oye, escucha. No tiene otra cosa para escuchar, no tiene otra cosa para seguir, no tiene otra cosa para creer. Solo la palabra de vida eterna enviada por Dios para la edad o dispensación en que está viviendo, la cual no se puede aprender ni se puede recibir a través de carne y sangre, a través de las enseñanzas de una universidad o de un instituto bíblico o de un seminario o de una religión o secta religiosa, porque viene directamente de la sexta dimensión de la palabra, de la teofanía, y se manifiesta en este planeta Tierra, en la edad o dispensación asignada que corresponde para el pueblo. Y esa es la voz de Dios que los que son de Dios escuchan en su tiempo. Y para nosotros en nuestro tiempo, ¿qué estará hablando
la voz de Dios? ¿Qué cosas tiene para decir la voz de Dios en este tiempo final? El Señor Jesucristo dijo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Esa es la voz de Dios en el fin del siglo para usted y para mí. La voz que viene de la sexta dimensión, llamando y juntando a todos los escogidos, representada en la trompeta de Dios, o gran voz de trompeta, o trompeta final. También fue representada la voz de Dios del fin del siglo, o en el fin del siglo, en la trompeta del año del jubileo, proclamando el mensaje de libertad en toda la tierra. El mensaje para la liberación de los hijos de Dios, para ser libertados del cuerpo de esta muerte, o sea, ser libertados de estos cuerpos mortales y obtener un cuerpo eterno, inmortal, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo sin limitaciones, un cuerpo que no estará sujeto a las limitaciones que éste está sujeto, un cuerpo igual al del Señor Jesucristo, un cuerpo creado por Dios en el tiempo final. Por eso Jesús dijo: los muertos escucharán la voz. ¿Qué voz? La voz del Hijo de Dios, y resucitarán. Y los que están vivos, los que estamos vivos, escucharemos también la voz del Hijo de Dios, porque escucharemos la trompeta final, o gran voz de trompeta, como dijo San Pablo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Seremos transformados y pasaremos a una nueva creación en cuanto a lo físico también, ya que en cuanto a lo espiritual tenemos un espíritu teofánico de la sexta dimensión creado por Dios para toda la eternidad. Y pasaremos a esa nueva creación manifestada en carne, pero carne inmortal, como el Señor Jesucristo. La voz de Dios en este tiempo final es la voz, es la palabra creadora que Dios utilizará para producir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Por esa causa es tan importante la voz de Dios en el fin del siglo. Ninguna persona podrá resucitar sin escuchar la voz del Hijo de Dios, el mensaje del fin del siglo. Y ninguna persona de los que están vivos podrá ser transformado sin escuchar la voz del Señor Jesucristo, la voz de Dios
en el tiempo final, la cual es colocada en la boca de su ángel mensajero, como dijo Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Un mensajero con un mensaje, con un testimonio para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todos los escogidos, para todas las naciones, para Dios llevar a cabo su programa creativo correspondiente al fin del siglo. Con esa palabra creadora es que Él lleva a cabo la gran cosecha del trigo, el recogimiento del trigo de los hijos del reino de Dios. Por eso, si oyes hoy, en nuestro día, el día octavo, día de la piedra angular, día eterno, si oyes hoy, en nuestra edad, la voz, el mensaje de Dios, no endurezcas tu corazón, sino abre tu corazón para que esa palabra entre a tu corazón y tu espíritu o cuerpo teofánico pueda trabajar con esa palabra y tu entendimiento quede abierto y pueda operar en ti no solamente una décima parte, sino lo que está aparte de esa décima parte que opera en los demás seres humanos. Y pueda así la revelación celestial, la revelación de la sexta dimensión, operar en ti y producir en ti lo que está prometido para este tiempo final. Va a producir en ti la transformación de tu cuerpo, pero ese espíritu teofánico tuyo necesita esa palabra, necesita que tú la recibas, necesita que tú la tengas en ti, para él poder en cierto momento entrar en ti completamente y transformar ese cuerpo tuyo. Así será la transformación de nuestros cuerpos. Será el espíritu teofánico el cuerpo de la palabra, llevando a cabo con esa palabra una obra creadora. Así se materializará algún día y tendrás un cuerpo eterno. Tendremos un nuevo cuerpo porque estamos recibiendo la palabra de Dios para el fin del siglo. Estamos escuchando su voz en nuestro día, en nuestra edad, y hemos de recibir todo lo que Él ha dicho que nos dará en este tiempo final. Oye su voz para que Él pueda producir en su obra creadora el cuerpo nuevo creado por su palabra. Para eso estamos escuchando y recibiendo la voz de Dios en el fin del siglo.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y pasen todos muy buenas noches. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín nuevamente para concluir nuestra parte en esta noche. Hasta una próxima ocasión. Dios mediante el próximo año.